El día de hoy, ayer le dije a una persona que me estaba contando una anécdota que iba a basar la plática de hoy en lo que él me había contado. Y lo que me había contado era una condición donde había visto una forma, la vida, de acuerdo a lo que le hemos compartido. Le hemos hablado de poder reconocer a Dios en todo, de poder reconocer a Dios en cada quien, en cada cual, de poder reconocer a Dios en los objetos, en las condiciones animadas, desanimadas, en los contextos, en el universo por completo. Nada más que para reconocer a Dios, la dificultad radica principalmente en las condiciones abstractas, en el no entendimiento de Dios, en que cada quien tiene una idea que puede ser más cercana o más lejana de la verdad, de lo que realmente es Dios. Y entonces, ahí es difícil reconocer a Dios en todo. Hay quien piensa que Dios no tiene que ver con el mal o con el bien, donde se dice que Dios está en todas partes. Hay quien piensa que hay una fuerza contraria a Dios que puede luchar contra Él, como si existiera el demonio con la misma fuerza que Dios. Hay quien piensa en un Dios castigador, que ni siquiera lo quisieran saber de Él porque no quisieran ser castigados. Hay quien piensa en un Dios lejano, en un Dios ajeno, en un Dios fuera. Y cada quien, cada cual, tiene ideas distintas, diferentes, como les digo, más cercanas o más alejadas de la verdad. De acuerdo a ello, es difícil reconocer a Dios en todo. Pero me gustó mucho la frase que me compartieron. Esta persona, que no voy a decir su nombre, pero estando en el hospital, en un proceso cercano a la muerte, por no decir de muerte, en ese proceso empezó a tener una conciencia distinta y diferente, donde las personas a su alrededor les empezó a decir: ¿no será esta persona Dios? ¿No será esta otra persona Dios? Y empezó a preguntarse si las personas que tenía alrededor eran Dios, o qué tenían que ver con Dios, o por qué estaban frente a Él. Y qué increíble que en ese momento, donde a lo mejor debería estar pensando en su muerte, a lo mejor aferrado a sus apegos, a lo mejor en condiciones de tener miedo a lo que iba a enfrentar, pasa todo lo contrario. Empieza a preguntarse y empieza a vislumbrar mayor verdad y empieza a ver si los demás, si lo que lo rodea es Dios o no. Y todo comienza con esa pregunta. Todo comienza con la pregunta de decir: ¿será? ¿Podrá ser? ¿A poco? ¿Me estaré equivocando? O sea, empieza con una duda positiva, por decirlo de alguna manera, que no hay dudas positivas, pero por tratarme de dar a entender. Donde la persona entonces, al preguntarse eso, es que acaba de dar una gran salto, una gran oportunidad a sí mismo, donde se acaba de liberar significativamente de condiciones que antes no le permitían ni siquiera preguntarse eso. Empezar a decir: esa persona que está ahí, ese enfermero, ¿será Dios? ¿Ese doctor será Dios? ¿Mi esposa que está sentada en esa silla, será Dios? ¿Esta cama que me sustenta y me sostiene, será Dios? Es algo maravilloso, porque te empiezas a preguntar cosas que antes no te preguntabas. Y como les digo, es muy importante reconocer a Dios en todo, saber y entender, como se dice, que Dios está en todas partes, pero no solo en las partes o en los lugares, en todas las condiciones, en todas las personas, en lo lleno y en lo vacío. Por eso se le puede reconocer como el alfa y el omega, lo que no tiene principio y lo que no tiene fin, la eternidad misma. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿cómo podría no estarlo en alguna? ¿Cómo podría no estar en alguna parte o en alguna condición, en algún contexto, en alguna persona? Definitivamente, entonces, para empezarse a preguntar: ¿será Dios? ¿Este que me está cuidando, será Dios? ¿Este que me está viendo, será Dios? ¿Este que me habla, será Dios? Ahora, sería muy fácil a lo mejor solo llevarlo a un contexto.
en un hospital donde hay personas que te están tratando de ayudar. ¿Qué pasaría si a alguien lo asaltan y el asaltante que está generando violencia, dirías, ¿ahí no está Dios? O también te preguntarías, ¿será Dios? A lo mejor el que te levanta la mano y te golpea, sería difícil decir, ¿será Dios? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde nos preguntaremos que podríamos encontrar a Dios? ¿Solo Dios está entonces en aquel que nos cura, en aquel que nos cuida? ¿O definitivamente Dios también está en aquel que aparentemente nos hiere, que aparentemente nos hace daño? Yo sé que es difícil poder reconocer a Dios incluso a veces en un bebé. La gente se topa con la carne, se topa con lo que ve y dice, eso es un niño, es un bebé. Siento algo muy hermoso cuando lo veo, cuando lo huelo, cuando lo toco. Es hermoso ver una vida nueva, pero siguen viendo un bebé. No entienden lo que sienten, mas es una sensación agradable, muy agradable, pero no entienden lo que sienten. Y a lo mejor lo que está pasando es que ese bebé es más fácil reconocer a Dios. ¿Qué pasaría si empezáramos a preguntarnos en un bebé, ¿será Dios? A lo mejor sería más fácil decir, yo creo que sí, por lo que siento, lo que percibo, una conciencia limpia, una mirada transparente, sin ninguna careta, sin ninguna protección de personalidad, sin esconderse ante los demás. Algo tan inocente. ¿Será Dios? Sería más fácil reconocer a Dios ahí. ¿Qué pasaría si estuviéramos frente al mar en un amanecer, con el sol de frente, brillando, reflejándose en el mar? ¿No podríamos llegar a sentir esa grandeza, el sonido del mar, los pájaros, el viento, viendo las olas, el amanecer, el cielo? Y podríamos preguntarnos, ¿ahí está Dios? Sería a lo mejor también más fácil reconocer que ahí está Dios. Y podríamos decir, sí, ahí está Dios. Pero cuando volteamos a ver a nosotros mismos y cuando volteamos a ver hacia adentro, ¿estará Dios aquí? ¿Estará Dios en mí? Generalmente nos decimos, no creo. No creo porque no soy suficiente. No creo porque no creo merecérmelo. No creo porque mi vida fuera diferente. No creo. A lo mejor está en otra parte, pero no en mí. Los juicios de uno mismo han alejado a Dios de nosotros, donde en realidad no se puede alejar. Dios está en cada uno. Lo que aparentemente se aleja o lo que aparentemente se acerca es el reconocimiento de Dios, la toma de conciencia de poder saber que Dios está ahí. Pero la insuficiencia, los juicios, la falta de merecimiento y entendimiento, la ignorancia, genera que no sea fácil reconocer a Dios, que haya condiciones que parecieran más fáciles y que muchas veces, aunque las condiciones nos invitan a reconocer a Dios, tampoco lo hacemos. Como les dije, no todos en un bebé pueden reconocer la inocencia, pueden reconocer a Dios. No todos en un amanecer pueden reconocer a Dios. Y si no lo pueden hacer así, ¿cómo se les pediría que lo reconocieran en una persona que hace daño? ¿Cómo se les pediría que lo reconocieran en donde a lo mejor fuera más difícil poderlo justificar? ¿Cómo se les pediría que lo reconozcan en sí mismos? Definitivamente no es fácil. A lo mejor cada quien puede seguir viviendo sin reconocer a Dios. Y espero y ojalá que un día reconozcamos a Dios en todo, en todos, en nosotros mismos, en uno mismo.
Mientras eso pasa, lo que te quiero decir es que seas consciente o no de Dios, Dios está en ti. Dios está en todos. Dios está en el que te ama y en el que te daña. Dios está en el bebé y en el anciano. Dios está en el sano y en el enfermo. Dios está en los objetos animados, en las condiciones desanimadas. Dios está en todo. Animales, plantas, aire, agua, tierra, espacio, universo. Dios está en todo. Dios está en todo de forma real y verdadera. La percepción del ser humano actualmente, por su falta de madurez, no permite verlo así. Pero que no lo vea así, no cambia de que Dios está en ti, de que Dios está en todo. Por favor, en este momento, ve más allá de tus juicios. Por favor, en este momento, ve más allá de tu falta de merecimiento. Por favor, en este momento, ve más allá de cualquier culpabilidad, indistintamente de cuál cualidad tengas, de cómo seas. Si te consideras bueno o malo o insuficiente o suficiente, reconoce a Dios en ti. Reconocer a Dios en ti te libera. Reconocer a Dios en ti te permite vivir más plenamente. Y no es tan difícil. Es decir, más allá de cualquier juicio, más allá de cualquier condición de culpabilidad, de falta de merecimiento, más allá de cualquier cosa así, por más insuficiente que me sienta, reconozco a Dios en mí. Reconozco a Dios en mí porque es quien me da la vida, es quien me da la existencia. Reconozco a Dios en mí porque si no, no tuviera esta experiencia. Tenemos que aprender a saber que Dios está en nosotros porque si no, no existiéramos. Y si existimos, si estamos conscientes por poco o mucho que sea, es porque Dios es en nosotros. Por lo tanto, declaremos con certeza, Dios en mí, Dios en ti, Dios en todo. Esa es la gran verdad. Si podemos vivir conscientes de esa gran verdad, lo habremos hecho bien. Habremos cambiado lo más profundo de nuestro ser al camino de la verdad, al camino del despertar y la iluminación. Realmente la mejor condición que como seres humanos podríamos experimentar. Declaremos, vayamos más allá de cualquier cosa y reconozcamos a Dios en nosotros y en todos aquellos que podamos. Si al principio te es difícil, hazlo aunque no lo creas. Hazlo aunque te enjuicies. Decláralo hasta que te venzas. Y vas a ver cómo en el momento preciso cambia algo. Y dices, es verdad, hoy puedo reconocer a Dios en mí. Y al reconocer a Dios en mí, lo reconozco en los demás, más allá de su cualidad, más allá de su bondad o su maldad. Reconozco a Dios en todos. Y así como reconozco a Dios en todos, reconozco a Dios en todo. La creación misma es Dios. Si no, la creación no existiría. Dios en mí, Dios en todo. Dios es la verdad. ¿Qué mejor que liberarte de esa manera?